Hablamos mucho del hacinamiento en las cárceles. ¿Qué ayuda a prevenir esa delincuencia? Que allí en San Miguelito pararon el tráfico por 4 horas porque una persona llevó un arma de fuego para amenazar y quitar el auto a otra. Entonces, ¿cómo nosotros, toda esta juventud que se ha demostrado que es un porcentaje tan alto de nuestra población, podemos ayudar a prevenir? Señores, con un escape como el deporte o la recreación, no necesariamente todos van a poder ser atletas élite, porque evidentemente estamos hablando que se requiere talento, dedicación para poder llegar a esos niveles olímpicos. Pero yo les estoy hablando a ustedes de un área o las personas puedan recrearse una vez lleguen a sus casas y están en esos barrios que no tienen los mejores ejemplos posiblemente de sus vecinos y de tantas estas personas que están alrededor. Está con nosotros Ana Irene Delgado a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Ana Irene? Buen día, bienvenida. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Aquí muy contenta de estar con ustedes. Acabamos de terminar una reunión de 2 horas con el Comité Ejecutivo de la FIE, planificando París. No es fácil. Hoy precisamente nos tocó ver los espacios que quedan para 5 atletas adicionales que van a entrar. Y te sorprende, Guillermo, tan competitivo el deporte, que estamos hablando de atletas que no clasificaron y están en la posición del ranking en el puesto, por ejemplo, 19, 22, 23, o sea, de un ranking de 500 atletas. O sea, que ahí es donde tú te das cuenta qué tan competitivo es el deporte en el sentido de ciertas armas, por ejemplo, la espada masculina, la espada femenina, el sable, o sea, y ahí, imagínate, para buscar una clasificación olímpica y haber estado probablemente 4 años asistiendo a todas las copas satélite, a todos los torneos. Y bueno, una carrera muy dura. Estoy segura que este es uno de los varios deportes en los cuales es similar. Pero bueno, me tocó verlo hace nada, hace 2 minutos que acabamos de terminar la reunión. Y ahí uno se da cuenta cómo la carrera de un atleta olímpico o un atleta de alto rendimiento es tan difícil. Y es ahí donde yo creo fielmente, Guillermo, en esa oportunidad que hay que darle al atleta post terminación de su carrera, sobre todo esos deportes que no son deportes en los que uno recibe grandes ingresos, ¿verdad? No estamos hablando ni del béisbol, ni del boxeo, ni del fútbol y tantos otros, ¿no? O sea, la esgrima, por ejemplo, de repente te puedo hablar de otros deportes que como el nuestro son deportes que no son masivos. Y al no ser masivos, ¿cómo queda un atleta a los 34 años? Porque la verdad es que la esgrima tiene un alto rendimiento hasta los 30. Imagínate, Rubén Limardo, el atleta olímpico venezolano de Londres 2012, clasificó para Londres, obviamente fue medallista de oro, luego Río, Tokio y acaba de clasificar para París. O sea, Rubén puede tener 39, 40, ya me imagino que van a ser sus últimas Olimpiadas. ¿Y qué hace un Rubén Limardo luego? Evidentemente tienes la posibilidad de ser entrenador y no todos los atletas son buenos entrenadores, dicho sea de paso. Una cosa es ser atleta y otra distinta ser entrenador. O bien dirigente deportivo, o aperturas tu club, o te preparas para dar clases en la universidad. O sea, es todo un proceso. Entonces yo me quedo pensando en Panamá, ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen esos atletas olímpicos nuestros luego de un ciclo olímpico, no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Leonardo González, a una Jessica Jiménez, a una Eileen Grange, se me olvida el nombre de este gran amigo mío, Yudoka, que estuvo también en los Juegos Olímpicos Londres 2012, y tantos otros. Uno se queda pensando como, ¿cuál es esa carrera post? No post terminación de tu ciclo olímpico. Y ahí viene la parte, yo te podría decir más difícil, porque ahí es cuando tienes una familia. Por ejemplo, en el caso de Rubén, que es gran amigo, además por ser nuestra figura, una de las figuras más importantes de América Latina en la esgrima, tiene 2, 3 hijos, incluso se tuvieron que mudar a Polonia. Imagínate tú que Rubén, para poder sufragar sus entrenamientos, repartía delivery, es que, ejemplo, ser un motorizado de pedidos ya, lo cual es muy digno porque para mí todos los trabajos son dignos, pero estaba dando un delivery de motorizado y entrenando. Y así fue como logró la clasificación
Ya creo que en Londres ya había ganado la medalla, creo que así logró la clasificación de Río y de Tokio. Entonces, son situaciones que lo dejan a uno pensando y sobre todo cuando uno viene a un país tan chiquito como Panamá y se pone en un comité ejecutivo hablando con países, imagínate, élites de la esgrima, uno de los vicepresidentes es de Egipto, otro es estadounidense, el otro es de Italia, España, Hungría, Bulgaria, Lituania, tenemos feriales de Algeria, China, Japón, Corea. Entonces uno se ve, wow, un país tan chiquito como Panamá, ¿cómo hacemos para desarrollar? Y le hablo de esa federación de la esgrima para que llegue a unos Juegos Olímpicos siendo un país latinoamericano con muy poco apoyo para todo el deporte, pero sobre todo para los deportes chicos, ¿no? Entonces, ahí es donde uno analiza un poco cómo han crecido otras federaciones similares a las nuestras. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, recordemos el intercambio de entrenadores con Cuba. Ellos recibieron mucho apoyo del gobierno cubano con entrenadores que, bueno, tú sabes, creo que la historia, tienen intercambios culturales con profesores literarios y también con entrenadores, ¿no? En el caso de Panamá, por ejemplo, a mí personalmente me entrenaron, valga la redundancia, 3 entrenadores en mi carrera de la esgrima de Cuba. Estuvo el señor Julio González Tirador, que acaba de fallecer el año pasado, que entrenó también a Jessica Jiménez en la esgrima para ir a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Entrenó antes de eso Ariel, se me ve el nombre de Ariel, el apellido, perdón, Ariel, y 2 cubanos anteriores a ese. Hoy día hay un cubano que sé que entrena en Panamá, pero bueno, ya creo que salió de ese convenio de Panamá con los cubanos, porque incluso tiene ya su familia aquí en Panamá y casado con panameños y todo lo demás, o sea que ha cambiado mucho, pero ¿hacia dónde vamos, no? Y me toca estar involucrada en 2 federaciones que son igualmente difíciles por el tamaño. Una es la esgrima, la cual estoy relatando, y la otra es el pentatlón moderno, que acabo de asumir la presidencia hace un año, y ya hoy día, con orgullo te puedo decir que el pentatlón moderno tiene medallistas panamericanos, como lo es, que lo hemos elogiado mucho en este programa, como le es la joven Gobea y el joven Ibarra, y cada vez sumándose más a este semillero de deportistas, lo cual a nosotros nos enorgullece porque es un deporte, primero, muy complicado, porque son 5 disciplinas, y segundo, muy costoso. Entonces, en base a eso, decirte, Guillermo, que esperamos que luego de este ciclo olímpico que culmina en agosto, con los Juegos Olímpicos de París, que inician el 26 de julio, si no me equivoco, es la fecha de inicio de los Juegos, esperamos que para el próximo ciclo olímpico, para los próximos torneos, tengamos una posibilidad de atletas más cercanos a esa clasificación, que es sumamente competitiva, Guillermo. Oye, Ana Irene, déjame irme a la pausa un momentito y regresamos de inmediato aquí en la mañana en por Radio Ancon. Ana Irene Delgado con nosotros a esta hora de la mañana. Oye, Ana Irene, yo ya debía haber perdido la voz, pero como yo te mandé aquella vez una serie de recetas de la abuela, que no me hiciste caso, la perdiste. Yo todavía tengo No te voz. caso, mira mi voz. Ya, pero ya. Mira mi voz, Guillermo. Pero yo, mira, aquí estoy pasando trabajo desde hace una semana. Te he venido todos los días, no he faltado un día. Y se puede escuchar que mi voz no es la de siempre. Pero ahí está. Jengibre, el miel de abeja, la cosa. Y agua, mucha agua. Entonces, ahí está. Ahí aguanta. Pero Guillermo, ¿no crees tú que el mejor método es el que tú utilizas, que es no hablar por X horas, Así es. luego de que estás hablando acá por tantas? No sé, creo que es lo mejor. Así mismo es, así mismo es. Tuve que violarlo la semana pasada, hace 2 días, porque nuestra amiga Flor María me llamó justo a esa hora. Le mando un saludo hasta Francia, que por cierto me comenta que es un desastre en la ciudad ahora mismo con el tema de París. Me imagino que te encontrarás el caos allá, porque la alcaldesa de París dice que no quiere carros en París. Así que eso se está complicando. Pero quería volver al comentario que estabas haciendo del páramo de los atletas panameños. Mira, yo recuerdo los juegos infantiles. Yo recuerdo los juegos infantiles nacionales. Y había una cosa que era importante. En los colegios
públicos, en la mayoría, había infraestructura mínima, pero existía. Yo me gradué en el Fermín Nodo. Ahí había un gimnasio con un tabloncillo Ana Irene que ya quisiera el Roberto Durán. O sea, ahí había un tabloncillo y unas medidas reglamentarias para jugar voleibol y baloncesto, y de hecho buena parte de los seleccionados nacionales salieron de ahí, de esa cancha. Y esa no era una canchita, tenía gradas, tenía 4 baños y los baños eran camerinos. Wow. O sea, yo estaba de pie, había unas bancas para sentarse y cambiarse, lockers. Estoy hablando de un colegio público. Y sé que en el Instituto Nacional había algo más, lo mismo que en el Moscote. Esa infraestructura se dejó deteriorar. Creo que la profesional también tenía una. Dios. Nosotros no tenemos, en la ciudad de Panamá, ya no te voy a decir en La Chorrera, no tenemos dónde poner a los pelados a correr, a Irene, a correr. O sea, a correr 100 metros. No hay un lugar. Entonces es muy difícil que un estudiante pueda ser atleta profesional si ni siquiera en la escuela lo logra. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, un plan de rehacer los colegios, que es súper ambicioso lo que yo acabo de decir, pero es que es lo que hay que Sí. hacer. No puede hacer Gracias a Dios los últimos gobiernos no han hecho escuelas. No es porque no se necesiten, sino porque se siguen gastando plata en la misma estupidez de diseños. Nosotros necesitamos unos colegios públicos como la Academia, allá en Costa del Este, que tiene su infraestructura, tiene internet a todo meter, tiene pista de tartán, tiene pista para jugar fútbol, para jugar baloncesto, porque eso es parte del currículum de un pelado. Ahí tienes donde ayudarlos a entrenar y no tienes que construir 9 ciudades deportivas en todo el país. Has dicho algo muy cierto y ahí va ligado, recuerda Guillermo, el proyecto de ley que presentamos de la educación física escolar. Aquí se ha dejado a un lado el valor que tiene esa materia en el currículum. Y te lo digo porque ¿cómo es posible que kinder y sexto año no den educación física? Simplemente porque dicen que en el currículum, me estoy refiriendo a Meduca, con quien me reuní en N cantidad de veces, N cantidad de veces. Tengo que decirte que hay ciertos funcionarios nos atendieron con mucha apertura, pero lastimosamente hubo otros que consideraban que nosotros veníamos como a cambiar o a molestar o a, no sé, lo que consideraban realmente, y nos recibían como un no sin siquiera escuchar. Me decían, no, pero es que aquí está la robótica, aquí vienen las materias nuevas de ciencia, aquí en esto. Y le digo, no, es que nosotros no estamos discutiendo lengua, nosotros no estamos discutiendo que esas vayan, nosotros estamos solamente pidiendo un espacio adicional. Entonces comenzaban y decían, sí, pero entonces ¿quién paga el almuerzo? Porque si se extiende, nosotros tenemos que pagar el almuerzo y eso sube el presupuesto. O sea, unas ganas de no incomodarse cuando sacas a alguien de su zona de confort, que no lo digo por buscar conflicto, simplemente lo digo porque fueron realidades por las que uno pasó. Y a veces piensan que cuando uno está en la asamblea y esa experiencia me la llevo con, 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 con todo el trabajo que nos dieron los proyectos de ley que se presentaron y que avanzaron, y otros que se quedaron en el tapete, que ojalá que la nueva asamblea recupere esos buenos que existieron, porque se hicieron muchos estudios. Por ejemplo, en la educación física escolar participaron una serie de profesores sumamente preparados, como el profesor Friedman, la profesora Rosemary, el profesor Víctor Castillo, el profesor Polanco y tantos otros que contribuyeron a honoren a enriquecer un proyecto. Y entonces salieron la asociación de profesores de otros ramos, de otros rubros. Entonces ahí es donde viene la parte difícil. Entonces por eso es que yo creo firmemente en que una persona que vaya, digamos, a ejercer cualquiera de los cargos debería haber tenido alguna experiencia en esa materia. Entonces, volviendo al tema de la infraestructura, la semana pasada anunciaron la licitación de la ampliación de la Escuela Estado de Qatar. Un poco tarde, porque evidentemente nosotros llevamos pidiendo eso que N cantidad de meses, pero bueno, finalmente se licitó, y en la licitación incluye una licitación por 5 algo millones de dólares, incluye la ampliación del gimnasio, y por eso te doy esa buena noticia, del gimnasio en ese lugar que se llama el Naranjal de Tanara.
y en ese acto estuvo presente el embajador de Qatar, que finalmente se le atendió, se le escuchó y se le explicó en lo que consistía esa ampliación de ese gimnasio. ¿Que es un avance? Sí. ¿Que es suficiente? No creo que sea suficiente, pero bueno, uno también tiene que aplaudir las acciones que yo creo que son positivas. Va a tener un comedor nuevo, creo que tiene 2, 3 pisos para área administrativa. Me mostraron el esquema y esas cosas, y eso es positivo. ¿Qué pasa en el resto de los cuadros? Y yo te hablo con conocimiento de causa en el 8-1. Nosotros no tenemos una infraestructura deportiva en el distrito de Balboa, en el distrito de Taboga. Cuando te digo infraestructura deportiva me refiero a por lo menos un polideportivo, donde hay una cancha sintética, un cuadro de fútbol, y ahí los muchachos por lo menos puedan desarrollar el talento que tienen, que estoy segura que es muchísimo. Aquí en Chepo, por ejemplo, las canchas que están a órdenes o de Pandeporte o de las juntas comunales o del municipio, muchas de ellas no tienen el, yo no te quiero decir ni mantenimiento, porque no tienen ni lo básico. O sea, son canchas que están como un campo que está ahí dejado, la hierba crece, los mismos moradores tratan de cortar la maleza, se van con la guira, hacen esto, hacen otro, y eso es lo que tenemos. Entonces yo creo y confío plenamente que la nueva administración va a ponerle firmeza a ese aspecto, porque no solamente es el aspecto de hacer deporte, hay otro aspecto que yo he dicho muchas veces aquí que es fundamental, que es la prevención. Hablamos mucho del hacinamiento en las cárceles, que ayuda a prevenir esa delincuencia, que quiero que sepas que yo estoy atónita, porque ayer vi las noticias completas desde las 6 hasta las 8 y no vi menos de 10 noticias que tenían que ver con armas, con haber tratado de intento de homicidio. Allí en San Miguelito pararon el tráfico por 4 horas porque un auto, una persona llegó con una arma de fuego para amenazar y quitar el auto a otra. Entonces, cómo nosotros, toda esta juventud que se ha demostrado que es un porcentaje tan alto de nuestra población, podemos ayudar a prevenir. Señores, con un escape como el deporte o la recreación, no necesariamente todos van a poder ser atletas élite, porque evidentemente estamos hablando que se requiere talento, dedicación para poder llegar a esos niveles olímpicos. Pero yo les estoy hablando a ustedes de un área en el que los atletas o las personas puedan recrearse una vez lleguen a sus casas y están en esos barrios que no tienen los mejores ejemplos posiblemente de sus vecinos y de tantas estas personas que están alrededor de ellos. Entonces, a eso es lo que nosotros nos referimos, y desde el granito de arena que nosotros podamos aportar, tanto con la Federación de Esgrima a nivel internacional como con la Federación de Pentatlón Moderno, lo estamos haciendo. Y quiero que sepas otra cosa, en el Pentatlón Moderno hemos capturado un semillero de policía Senafrón. A todos aquellos que nos escuchan que dicen, está este policía gordito, está este fuera de condiciones, que cómo van a perseguir un maleante, porque bueno, nosotros le hemos ofrecido un entrenador en las instituciones de la Senafrón para que esos policía, cadete, raso, sargento, como se quieran llamar el rango, que no me lo sé bien porque tenemos el vicepresidente que es el director nacional de la Senafrón, el licenciado Jorge Gobea. Él nos ha dicho, cuenten con estos atletas para este programa, e incluso los motiva tanto que esos mismos atletas de la Senafrón pueden salir a representar a Panamá en las diferentes categorías. Estamos hablando de muchachos de 30 años para abajo, muchachos jóvenes que ya de por sí tienen que entrenarse, porque ahí en la Senafrón, en el Summit, por el Summit hay una piscina, parece que de 25 metros, muy bien mantenida, y tienen también otras salas de gimnasio que van muy afines con la quinta disciplina del pentatlón moderno, que es la de obstáculos. Entonces, hemos tratado de unir esas dos cosas también para contribuir y que no solamente sean semilleros de muchachos muy jóvenes, cadetes de 12, 13, 14, 15, 16, que son los que entrenan en las tardes en la piscina Ilinco Parropa con el profesor José Guitian, sino también tener paralelamente ese semillero y contribuir en algo, porque no es que es masivamente, pero en algo con la policía o con los entes de seguridad. Y yo creo que eso es importante. Acuérdense que el pentatlón es una disciplina fundadora de los Juegos Olímpicos, y además existe el pentatlón moderno militar. O sea que además hay unas competencias que se hacen en ciertos periodos del año que tienen que ver con las diferentes policías o diferentes estamentos de seguridad de los países que los preparan y los tienen.
Así es que en eso estamos, Guillermo, y en lo que nosotros podamos seguir contribuyendo lo vamos a hacer. Yo espero estar en París, además de ver la esgrima, que es por lo que fui invitada, poder ir a Versalles, que es donde se va a desarrollar, va a ser la sede del pentatlón moderno, y ahí entrevistarme con ciertos otros presidentes de federaciones, pues amigas latinoamericanas, la estadounidense, para ver qué otro intercambio podemos hacer de clínicas y tener, además del entrenador que tenemos hoy día, otro entrenador que pueda prepararse y así masificar el deporte, porque yo creo mucho en que no podemos pensar en un pan deporte que simplemente dé becas, que tú me puedes decir que está muy bien, pero la da a N cantidad de atletas. Entonces, ¿qué pasa con toda esa masificación y con todo ese semillero que nosotros tenemos abajo? Yo creo mucho en la pirámide. No solamente es ver ese atleta que ya está en nivel olímpico y darle a ese atleta olímpico una beca, no, venir desde abajo y planificar en 10, 20 y 30 años. Es imposible siquiera pensar en que nosotros vamos a tener para Los Ángeles 2028 una delegación más de la que tenemos ahora, que ahora solamente tenemos 4 disciplinas clasificadas. Yo quiero que sepan una cosa, Guillermo. Eso para mí es una situación sinceramente que ha habido falta de voluntad. 4 disciplinas clasificadas para un país como Panamá. Yo quiero que usted busque como ejercicio cuántas tiene Guatemala, cuántas tiene Costa Rica, cuántos tiene Colombia y cuántos tienen las islas del Caribe. Jamaica, por ejemplo, ¿cuántos tiene? Bueno, tú me vas a decir que Jamaica por el atletismo, sí, pero han hecho un trabajo. Entonces, yo creo que nosotros no nos tenemos que conformar y decir esto es lo que nosotros tenemos que buscar a empezar en largo plazo. Aquí todavía no tenemos el centro de alto rendimiento que prometió el gobierno, que está por terminar en un mes, no lo tenemos todavía. Y son cosas que hacen falta, Guillermo, y que cuando uno va y compara las condiciones de los atletas en Colombia y de los atletas en Colombia, porque he estado y he visto las instalaciones que tienen, y en otros te das cuenta cuánto es la falta. Que se haya hecho un trabajo, sí. Que aquí hayan autoridades que tienen voluntad de hacer un trabajo también, pero en mi opinión todavía falta mucho para llegar al nivel en que Panamá deportivamente debiera estar. Sobre todo porque si tú ves el rango, el rango de deportes que han ido decayendo y que eran deportes élites en nuestro país, tú ahí te das cuenta de la falta. Empezando por mi propio deporte, la esgrima, que tuvimos ciertos atletas olímpicos en su momento, pero el nivel competitivo de la esgrima en Panamá ha decaído. Nosotros la última atleta olímpica que tuvimos fue Lynn Grange en Río de Janeiro en el 2016. Estamos en el 2024. Y el Lynn clasificó en un preolímpico. No clasificó por ranking, clasificó en un preolímpico, lo mismo que lo hizo Jessica Jiménez, que también clasificó en un preolímpico. Entonces, queremos mucho en fortalecer, en ya dejar Pandeportes de que sea o pedirle a las autoridades que dejen de que Pandeportes sea un botín político y dar esas becas o apoyos deportivos solamente por amiguismo. Yo creo que aquí se tienen que dar por cualidades que tengan los atletas, que muchas veces no están ni en el panorama de esos listados, los atletas que de verdad tienen ese talento, y de todas maneras sus padres o sus madres se tratan de esforzar dentro de sus posibilidades para apoyarlos. Sin querer pecar de ser un experto en tema deportivo, porque evidentemente no lo soy. En otras épocas hice mucho deporte, pero ahora no. Lo que te iba a decir es que en la universidad di un año de una cosa que se llaman decisiones financieras, y eso no me puede hacer ministro de Economía, pero algo sé, o sea, tú sabes, sumando y restando uno se da cuenta qué cosas debe hacer. Hay un estudio que hizo la Cámara de Comercio, que salió el viernes antes de las elecciones, que recogía el pensamiento fuera de Panamá sobre Panamá. Y los dos últimos rubros eran: Panamá es un país turístico, o sea, la gente no percibe a Panamá como un país turístico. Y por último, Panamá es un país con éxitos deportivos. La gente no percibe a Panamá como un país con éxitos deportivos. Fuera de Panamá, Panamá no está en la órbita de la gente de los países, tú sabes,
que hay que invertir. Eso lo tiene la Cámara de Comercio. Con mucho gusto te lo mando. Dicho esto, si yo fuera el ministro de Economía y Finanzas y veo el desastre que está heredando, porque es mucho peor de lo que parece, yo tomaría una decisión y es, mira, hay que recortar y hay que recortarle al turismo y hay que recortarle al deporte. ¿Por qué? Porque está en el último en la percepción internacional. Tengo que darle al que le va mejor para poder generar más y después ayudar al que está en la cola. Porque si yo ayudo al que está en la cola, el que está arriba se me va a ir cayendo. Entonces, teoría de decisiones gerenciales 101. Ahora yo te voy a preguntar a ti. ¿En Panamá existe el empresariado suficiente con esa disposición de ser ellos el que dicen, no te preocupes, Estado, yo voy a poner la plata? ¿Cuántos coliseos hay que arreglar? Yo lo hago. Eso puede pasar, porque si eso puede pasar, en esta administración se puede arreglar este problema. Si no, va a ser difícil. Mira, con, con un ministro de Economía y Finanzas, a quien solamente he escuchado por televisión porque no conozco todavía, que se nota que tiene una preparación y conoce cómo la empresa privada puede coadyuvar con el Estado. Yo creo que aquí es fundamental la pieza de la ley que utilicen ese instrumento, la ley de incentivos tributarios al deporte, que todavía hoy, estamos aquí a 23 de mayo, no la han reglamentado. Ha perdido el gobierno saliente una oportunidad de oro de haber quedado como el insigne de un proyecto de ley que iba a coadyuvar para eso que tú acabas de decir. Que me van a decir que es un incentivo, sí es un incentivo, pero no es dinero que está dando el Estado y dice, aquí hay 10 millones para terminar el coliseo de David Chiriquí, de Santiago de Veragua, de Metetí Darién. No, es la empresa privada la que estaba entrando, por ejemplo, un grupo deportivo que maneje las marcas Adidas en Panamá, o Nike, o quien sea, o All Star de esgrima, y diga, aquí yo te voy a poner una sala de esgrima, y eso que lleve mi nombre, Guillermo Ruiz, por ejemplo, o a la sala de esgrima Nairene Elgado, y eso va a ser deducible de impuestos. Eso que nosotros hemos ideado no ha sido ni siquiera una política deportiva inventada. Eso ya fue probado, requete probado, aprobado con la bendición de la Cámara de Comercio, APD, los organismos deportivos como AFUTPA, que es la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá, Asociación de Futbolistas de Panamá, la Federación Panameña de Fútbol y otras. Y es la única herramienta que puede llegar a cabo lo que tú dices, porque es cierto. Aquí van a venir recortes y van a decir por qué tenemos que seguir invirtiendo tanto en X o Y rubro que no nos está dando resultados. Lo cual todavía a mí me parece un poquito un error, porque esa fue la política deportiva que usó el Reino Unido. Y ellos decían, el que no me trae medalla, dejamos de apoyarlo como deporte. ¿Qué pasó? Como British Fencing no le estaba trayendo ninguna medalla en los Juegos Olímpicos de Río, o si le estaba trayendo un bronce, pero bueno, no estaba como el sailing que les trae tantas otras medallas. Y decían, esgrima recortado. ¿Y qué decía la presidenta de la Federación Británica de Esgrima, Anaíra? En esto nos lleva al pique. Porque ellos quieren primero una medalla para después apoyar. ¿Y cómo logramos que haya esa medalla? ¿Me explico? Entonces, eso también hay que darle vuelta a esa conclusión de que vamos a recortar porque no nos da resultados. Pero bueno, si esa es si va a haber austeridad y de todas maneras tienen que recortar, la única manera que hay es traer a la empresa privada. Y recordemos algo, el deporte atrae emociones, el deporte genera, porque aunque sean deportes chiquitos, vamos a hablar ahora de los grandes, viene la Copa América. ¿Quién no sabe que va a venir una copa que ya están pensando en los juegos donde va a jugar Panamá y están emocionados porque Panamá juega el 1 de julio, juega el 28 de junio, juega? Entonces, hay maneras con una buena dirigencia deportiva de no necesariamente de estar en la teta del Pandeporte o del Comité Olímpico, dame, no. Tratar de involucrar que la empresa privada surja. Por ejemplo, yo hablando con el presidente de la Federación de Fútbol me decía, mi ingreso más alto no viene de Pandeporte. Evidentemente me vas a decir sí, porque la FIFA tiene mucho dinero, sí, pero él tiene de la FIFA sus recursos y de la empresa privada. Entonces, por eso es que tienen
tú has visto el despegue que ha tenido el fútbol tanto masculino como femenino en Panamá, pero lo que hay que lograr es que todas las federaciones piensen de esa manera y más importante aún, que no existan federaciones o clubes de papel que hay por doquier en Panamá. Tienen que existir federaciones que tengan atletas. Aquí en Panamá, por sorpresivo que te parezca, existen federaciones que tienen voto en las elecciones del Comité Olímpico que tienen 0 atletas, 0 facilidades deportivas, pero por alguna razón tienen la personería jurídica. Y lo mismo pasa con clubes dentro de las federaciones. Tienen 700 clubes y usted vaya a ver a dónde están operando esos clubes. ¿Por qué? Porque los clubes votan para elegir al presidente o presidenta de la federación. Entonces, esa es la situación que se vive en Panamá. ¿Y quién es el ente regente y quién se tiene que poner los pantalones aquí? Pandeporte, a través de su asesoría legal y su secretaría general y todo lo demás que son los entes. Y yo creo mucho en que se respete que aquí el ente regente del deporte en Panamá es Pandeporte. No puede venir ninguna organización internacional por encima. Hay que respetar, pero organizar una entidad que, a pesar de no ser ministerio, es una entidad con jurisdicción a nivel de toda la República de Panamá. Y si te pones a ver, tiene que ver con cada cancha, con cada juego que se organice desde la frontera con Costa Rica hasta Colombia. Entonces, es una labor difícil, evidentemente, con una gran cantidad de personal que tiene una institución con mucho más personal que cualquier ministerio, muy difícil, pero que yo creo que hoy día con el apoyo tanto de internacional como sobre todo lo que te he dicho, principalmente eso, la empresa privada. Es clave llamar la atención a la empresa privada para que entre y pueda apoyar. Bueno, Nirene, a mí me contrataron para ser ministro de Economía y Finanzas y yo tomo decisiones en frío. Tú disculpa, pero así es. Es más, te doy el presupuesto justito para que pagues la planilla y recórtamela. Y me la recortas porque si no comienzo a votar gente. No, es que es así. Y eso ya pasó. Lo hizo Catín Vázquez. Mira, lo que yo estoy diciendo lo hizo Catín Vázquez el año 2004. Eso ya pasó. Y sí, hubo una recuperación que permitió incluso renovar el estadio Rommel Fernández, que antes era un potrero que se venía abajo. Pero tienes que tomar medidas draconianas al principio para poder llevar adelante. Por eso te digo que si tú, por ejemplo, si eres la directora de la Autoridad de Turismo y vienes y me dices a mí, ministro de Economía y Finanzas, mira, tranquilo, no te va a costar nada. Yo tengo aquí un poco de gente que lo único que quiere es una exención de impuestos por un año. Pero te va a construir todo esto. Yo se la firmo, así, con los ojos cerrados. Ciérreme la calle como quieran. Claro. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que cuidar los dineros del Estado, porque para eso me contrataste de ministro de Economía y Finanzas. Y ya sé que la Autoridad de Turismo va a funcionar. Lo que no puede decirme, no, que necesitamos una nueva campaña. My name is Panama, pero en francés. Y yo te voy a enseñar la puerta inmediatamente y te voy a decir, mira, no vuelvas más, porque tengo cosas importantes que hacer. Y vete. Y recuérdame la planilla, by the way. Así que, y eso es lo que va a pasar, Ana Irene. O sea, yo no conozco a Felipe Chapman personalmente, más allá de que he ido como a 9 conferencias de él, pero, o sea, cuando digo personalmente no es mi amigo, pero por lo que he visto y su plan y todo lo demás, eso es lo que va a hacer, ¿me entiendes? Va a agarrar lo que funciona y lo va a potenciar, y lo que no funciona lo va a poner en hold. Así que yo creo que va a ser por ahí. Entonces, al deporte panameño lo va a salvar la empresa privada. No le queda de otra. No, por lo menos en los próximos 5 años, la empresa privada. Con el apoyo del gobierno, porque el gobierno tiene herramientas para que la empresa privada tenga los incentivos. Tú lo acabas de decir, las leyes, pero también hay otras herramientas. Ahora, el problema es que ahora mismo, como ya tú fuiste al Ministerio de Educación, te das cuenta que hay funcionarios que se dedican a torpedear que estas cosas sucedan. Asesores que se enquistan en los ministerios con un propósito extraño, porque uno no sabe qué hacen ahí, gente que supuestamente ad honorem y comienzan a inventar locuras y tú no sabes por qué, y son los que atrasan las cosas que deben suceder. Y por eso los colegios en Panamá no tienen bolas de baloncesto, es más, no tienen el aro. Así que bueno,
Oye, Nirene, se me acabó el tiempo. Te mando un abrazo grande. Y nada, ¿te parece si nos hablamos la próxima semana? Ahí estaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Saludos, Cuídate Guillermo. mucho. Era Nirene Delgado con nosotros. Oye, se me fue Ana Irene. Le iba a preguntar por su primo Rishi Sunak, pero bueno, eso va a ser la próxima semana cuando ya tenga las elecciones en cierne. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos en la mañana con por Radio Ancon.